dije anteriormente, es un honor tenerte con nosotros. Juliana, gracias por tu confianza y por haber aceptado esta invitación. Yo voy a leer aquí este currículum tan lindo de la doctora Juliana Cols. Ella es odontólogo cum de la Universidad de los Andes. Es la primera especialista, como lo dijimos, en armonización orofacial reconocida y certificada en Venezuela. Secretaria general y miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Armonización Orofacial. Jefe de la Cátedra de Bioquímica, Departamento de Biopatología. Presidente de la Academia Internacional de Armonización Estética Orofacial, ADOE, y por supuesto conferencista nacional e internacional. Ella nos trae esta noche un tema que también es apasionante, es algo nuevo, es algo que nos tiene que llevar a todos a buscar un camino de la seguridad en nuestros tratamientos, en seguir aprendiendo sobre esta especialidad que es el ultrasonido. Ella nos va a hablar esta noche de la armonización orofacial guiada por ultrasonografía de alta frecuencia. Bueno, este es el principio de muchos de las que probablemente podamos seguir aprendiendo y qué mejor de dar inicio a este tema que contigo, Juliana. Así que bueno, bienvenida a tu espacio, así que bueno, ya todas las cámaras son tuyas. Muchas gracias a los que nos han acompañado, Emma. Nada, bienvenida y vamos a dar el espacio para que las preguntas las hacemos al final para darle continuidad a la máster y ya después al final respondemos todas las preguntas. Es una herramienta que, bueno, les voy comentando cómo fue mi interés por esta área y cuando comencé. Comencé alrededor, específicamente antes de la pandemia, en un viaje que hice a Brasil, a Sao Paulo, en el momento que también estaba con la especialidad, terminé mi módulo de la especialidad y tuve la oportunidad de hacer el contacto en la Universidad de Sao Paulo, específicamente en el Departamento de Diagnóstico por Imagen y Resonancia Magnética, para iniciarme en este mundo. Realmente pues yo sabía muy poco, eran los artículos que había investigado, pero era algo que me llamaba la atención. Lo que me parecía tal vez un poco no viable de la técnica era tal vez esos equipos grandes que se utilizaban para poder realizar ultrasonografías o ecosonografías a nivel de los tejidos faciales. No solamente a nivel de tejido facial, sino a nivel del tejido corporal. Como odontólogo y futura especialista en ese momento, en el 2020, en el área de armonización orofacial, pues yo quería tal vez empaparme un poco de aquellas opciones de equipos que había específicos para el área facial. Mi sorpresa que, bueno, en este momento, pues se manejaban sondas con transductores de mayor tamaño, los que normalmente estamos, pues, acostumbrados a conocer o a ver en las consultas de los especialistas, de los ecógrafos, y también se manejaban unas frecuencias un poco más bajas, lo que permitía que la resolución de la imagen, por decirlo de esa manera, fuese menor. A pesar de que eran tejidos que realmente están muy superficiales, lo que es todo el área de la región cervicofacial, necesitamos características específicas de esos equipos para que esto fuese más viable en el momento de hacer el diagnóstico y pues más objetivos en el momento de localizar aquellas estructuras anatómicas en tiempo real. Actualmente hay muchos equipos en el mercado que nos permiten hacer los abordajes sustentados o apoyados por equipos de ecografías de alta frecuencia. Entonces tenemos un plus adicional. ¿Por qué? Porque tenemos equipos que son de fácil manejo, son ligeros y a su vez que son ligeros, no son equipos inalámbricos que nos permiten el movimiento para nosotros poder realizar el diagnóstico o simplemente hacer un mapeo vascular o el diagnóstico de lo que vamos a realizar en el momento. Ya poco a poco nos vamos a ir empapando sobre esto. Entonces, como un abreboca para que conocieran cómo fue ese inicio en esto. Este año, en marzo del 2022, luego de hacer una búsqueda amplia sobre cuáles eran los profesionales que se estaban pues centralizando más en lo que era el diagnóstico por imágenes en la región cervicofacial, tuve la posibilidad de viajar a Miami a un entrenamiento con la doctora Karina Ravero, que actualmente es la speaker oficial de Clairus, que es la marca del equipo con el que yo trabajo. Realmente fue una experiencia súper satisfactoria. ¿Por qué? Porque me permitió ampliar la visión de la ecografía en la región cérvico-facial.
y todo ese alcance que tenemos a nuestras manos como especialistas en el área de armonización orofacial con la implementación de estos utensilios o de estos equipos alternativos para poder potenciar nuestra consulta, potenciar nuestro tratamiento y, por supuesto, vamos a tener un agregado súper importante que es potenciar los resultados en el momento que nosotros realizamos tratamientos en el área de armonización orofacial. Entonces, mis queridos doctores, la armonización orofacial viene cada vez en lo que nosotros llamamos en paso fuerte, en un paso firme, en lo que nosotros también decimos en un caballo roble avanzando en este camino. Entonces, por supuesto, hay una gama inmensa de materiales biocompatibles con un rango de bioseguridad amplio, cada vez existen clínicos con mayor destreza, con mayor capacidad clínica, pero no podemos olvidarnos que nosotros tenemos un gran compromiso. ¿Por qué? Porque no es, el paciente que acude normalmente a la consulta es un paciente que, por supuesto, viene buscando salud, viene buscando función o devolver esa función que ha perdido en el momento en el sistema estomatognático, pero adicional y agregado viene buscando estética. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de que cada vez que vamos a realizar un tratamiento, una terapéutica a nivel de esta área, ofrecerles el mayor rango de seguridad en estos tratamientos. Punto importante y súper interesante. A medida que nosotros vamos evaluando a nuestros pacientes en el momento, en ese primer contacto, en esa consulta, vamos observando una gran variabilidad anatómica que si nos vamos a la literatura, si nos vamos a los artículos de investigación que están publicados, pues no tienen tanta relación en comparación con porcentajes. ¿Qué les quiero decir con esto? Que existe una gran variabilidad anatómica que tal vez no se correlaciona con los porcentajes que están reportados en la literatura. Son porcentajes menores en relación a lo que estamos encontrando en la consulta. Entonces, esto también es un llamado de alerta que tenemos que estar implementando estas técnicas u otras técnicas alternativas y no hacernos de las vista gordas en pensar que la anatomía es una regla constante en nuestros pacientes. Tenemos que tener claro que existe una normal variabilidad anatómica en estos pacientes y que nosotros como clínicos tenemos que estar capacitados, ya sea con equipos complementarios o de manera clínica, técnicas clínicas para poder identificarlas y hacer planificaciones y abordajes correctos. La armonización orofacial es un campo de continuo crecimiento que incluye tratamientos mínimamente invasivos de diversos biomateriales térmicos reabsorbibles. Eso lo sabemos todos. La gran mayoría de los pacientes que acuden a nosotros como especialistas en armonización orofacial son pacientes sanos que vienen en busca de la parte estética y funcional y que quieren tratamientos seguros. Nuestros pacientes son cada vez pacientes más instruidos, más educados, y están en esa constante petición de que se quieren realizar los tratamientos, pero quieren que todo salga de la mejor manera. Entonces, es una buena opción de tratamiento y tiene amplias ventajas, entre las que les puedo nombrar, mis queridos colegas. Primero, vamos a poder hacer la localización y ubicación en tiempo real de la anatomía vascular, lo que nosotros actualmente llamamos el mapeo vascular anatómico. Es decir, estamos en presencia de nuestros pacientes, hacemos por supuesto su evaluación clínica y adicional a eso, en esa primera consulta vamos a realizar ese mapeo vascular que me va a permitir identificar aquellas variaciones anatómicas o inclusive con la inteligencia artificial que tienen estos equipos, poder determinar plano exacto de ubicación de esa arteria o de esa vena, en este caso, e inclusive profundidad exacta. La inteligencia, en el caso del equipo Clyroop L20 HD3, tiene una aplicación súper importante que nos permite de manera automática, uno la activa y él de manera automática te va a decir la profundidad del vaso. ¿Qué es lo interesante? Todos sabemos por nuestra preparación en pregrado que estos caminos de nuestras arterias y venas son tortuosas. Hay en algunos casos que están en planos profundos, en algunas partes, por ejemplo, la arteria facial, en ese trayecto ascendente se hace más superficial, pero
en qué parte exactamente se superficializa esta arteria. Entonces, con esta herramienta, haciendo los mapeos vasculares, con exactitud yo puedo saber a cuántos milímetros de mi plano superficial se encuentra esta arteria o esta porción de la arteria. El mapeo vascular ayudará a evitar inyecciones intravasculares o inclusive inyecciones compresivas de voluminizadores térmicos, que es muy común. Actualmente se manejan mucho o son uno de los principales apoyos que me piden algunos colegas. No es que es directamente la inyección dentro de la luz del vaso, sino es la inyección sobre el vaso, realizando una compresión vascular, disminuyendo la luz vascular y por lo tanto el flujo a la irrigación en volumen de este preciado líquido que es la sangre y que nos va a permitir oxigenar el aire. Entonces, al hacer este mapeo vascular nos permite localizar con exactitud en qué plano está, en qué profundidad está, y en momento y en tiempo real podemos hacer inyecciones ecoguiadas si nosotros no nos sentimos seguros de acuerdo a la ubicación anatómica de estas arterias y venas. Hay variaciones anatómicas vasculares antes de procedimientos clínicos, algo que me acaba de pasar ahorita, que se los voy a mostrar. Realicé, que se los quise subir a la presentación, pero no me dio tiempo. Realizo mi mapeo vascular labial y muy interesante que puedo observar que existe, por supuesto, mi arteria labial superior bien ubicada, está en un plano medio, ella muy divina, pero existe una anastomosis superficial importante. Esa anastomosis superficial importante me hace cambiar por completo el abordaje clínico del paciente, porque si no, yo estaría en presencia. Vamos a ver si el aro no me deja. Vamos a bajar aquí un poquito para que ustedes me puedan ver acá. Me hace evitar abordajes que me permitan crear una compresión vascular que se va a traducir, tal vez no se va a presentar, por supuesto, una disminución del flujo sanguíneo importante. Aquí vamos a observar una arteria vascular, una arteria labial superficial profunda, pero con importantes vasos colaterales anastomóticos en el plano superficial del labio superior. Entonces, el abordaje para este labio tiene que cambiar. Si yo voy a hacer unos vectores para aumentar la dimensión de mi labio, es decir, aumentar la altura del labio, por supuesto, yo debo cambiar angulación y debo cambiar inclusive posición del bisel en la aguja, si lo hago con aguja, para no producir compresión vascular. Entonces, esta herramienta me permite en tiempo real hacer abordaje de los tratamientos, evitando lacerar o comprimir las arterias tan importantes a nivel, en el caso de los labios, en la arteria labial superior. Entonces, no es algo que nosotros en el momento pensamos que van a estar solamente en la literatura, es algo que va a estar presente en ese paciente que acude a nosotros con la mayor confianza para realizar un tratamiento. La ampliación del rango de seguridad de los procedimientos clínicos, de la armonización orofacial, perfecto, eso lo tenemos claro, y por supuesto es un plus adicional que nos va a dar a nosotros como los clínicos y nuestra consulta. ¿Por qué? Porque va a aumentar la confianza y por supuesto la satisfacción del paciente. El paciente se va a sentir más seguro porque se sabe que se está realizando un mapeo vascular en tiempo real. ¿Qué necesitamos? Ok, yo ya sé las ventajas, me parece excelente, pero hay tantos equipos en el mercado. ¿Cuáles serían esas características específicas que deben tener estos equipos netamente para el área de nosotros, el área de la armonización orofacial? Lo primero, yo les hice un resumen acá de varias literaturas, inclusive este es uno de los últimos libros que tuve la oportunidad de adquirirlos en Brasil, que pongo a la disposición el que necesite fotografías o algún soporte de verdad. Está súper disponible, doctores, para ustedes, pero lo traigo a cotación porque este libro que está pues recién sacadito del horno en el 2013, que nos habla sobre la anatomía ultrasonográfica de la cara y el cuello para procedimientos mínimamente invasivos, nos da ciertas características de los equipos de ecografía que, a mi parecer, y lo que he podido investigar y recapitular de toda esta área de artículos de diferentes autores,
no solamente estos autores que son coreanos, hay excelentes profesionales a nivel de Europa, también doctores excelentes a nivel en Estados Unidos. Podemos recapitular y tal vez sacar un poquito de las recomendaciones que ellos nos dan y un poquito de las recomendaciones que nos dan los otros autores y de la experiencia clínica que yo he podido tener, mi corta experiencia clínica. Entonces les hago este resumen. Lo primero que les recomiendo es que el escáner tiene que ser de matriz lineal, como pueden observar acá. Este L20 es el actual de la línea de Clearus. Ellos tenían anteriormente un L15. El L15 fue con el que yo tuve la primera oportunidad de hacer el entrenamiento. Tiene su sonda o su escáner de mayor tamaño. No quiere decir con esto que no sea adecuado, pero si nosotros vamos a áreas anatómicas pequeñas, si vamos a nivel nasal y vamos a colocar la sonda, necesitamos sondas más pequeñas, como pueden observar ustedes acá. O si yo me voy directamente, que quiero hacer un abordaje a nivel de lo que es narina, al lado de la narina, propiamente donde está nuestra fosita canina, necesito sondas más pequeñas. Entonces, la sonda en promedio que sea lineal y de menor tamaño es lo ideal. Esta sonda lineal, que ustedes pueden observar acá, tiene un alcance en profundidad en promedio entre 2 y 5 centímetros de profundidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el momento que yo lo coloco en mi paciente, lo más profundo que va a llegar esta sonda para retornarme una imagen va a ser de 5 centímetros, más que suficiente para el área o la región cérvico-facial. Mientras mayor es la profundidad, doctores, de mi sonda, mayor va a ser la frecuencia. Es decir, en palabras más simples, mayor va a ser la resolución en imagen, más nítida, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, actualmente, a nivel mundial, el L20HD3 de Clearus es el ultrasonido de mayor frecuencia, es decir, el que tiene alta frecuencia en el mercado. Su frecuencia va de 15 a 20 MHz, lo que significa que yo voy a tener mejor resolución en el momento de hacer las imágenes y, pues, por supuesto, con un entrenamiento diario que tenemos que hacer de la visión, porque tenemos que ser clínicos en esta área, pues vamos a poder dar unos diagnósticos más exactos. Tiene una excelente sensibilidad Doppler de color, me va a permitir ubicar vasos sanguíneos a nivel de la región cérvico-facial, tiene buen modo de energía y tiene una microvascularización, lo que me permitió ahorita mostrarles a ustedes que tenía, por supuesto, una arteria de mayor tamaño a nivel del labio, que era la arteria labial superior, pero que existía una red o una microvascularización en el área que estaba dada por una anastomosis o ramitas colaterales de esa arteria labial superior que se anastomosaban superficialmente en el labio superior. Esto me lo permite ver los ultrasonidos de alta frecuencia. Tiene que ser de fácil uso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar realizando el tratamiento. Si en el caso de que vamos a hacer un tratamiento ecoguiado, se pueden hacer abordajes a 2 manos o a 4 manos. ¿Qué les quiero decir con esto? Uno con previa calibración, pues tú puedes estar haciendo la infiltración del material, es decir, la inyección ecoguiada, y con tu otra mano tú puedes estar llevando el eco. Esto, por supuesto, necesita un entrenamiento y una calibración. Como todos doctores, necesita preparación. O lo puedes hacer también a 4 manos, pidiéndole a tu asistente que sea tu mano derecha, por decirlo de esa manera, ubicando la sonda y tú vas realizando la inyección eco-guiada. Deben ser de desinfección sencilla. Nosotros, en el área de armonización orofacial, normalmente hacemos tratamiento mínimamente invasivo, pero esto no quiere decir, voy a mostrarla, aquí está. Esto no quiere decir que no estamos haciendo un pertuito, no estamos haciendo una apertura que genera, por supuesto, sangrado. Entonces, si nosotros no queremos infecciones cruzadas, debemos utilizar implementos que me permitan aislar la sonda del ecógrafo y, por supuesto, tienen que ser estériles. Estos equipos son equipos que en otras especialidades los pueden colocar o pueden ser una herramienta útil a nivel de quirófano, y son equipos que con diferentes aditamentos, que actualmente hay diferentes casas comerciales a nivel mundial, específicamente, bueno, les puedo hablar de las que yo utilizo, que es la 3M,
tienen actualmente para poder hacer el aislamiento y mantener el equipo estéril en campos donde se necesita completamente esterilidad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que tienen que ser equipos livianos, de fácil limpieza, por supuesto que tenga una matriz lineal, que tenga una profundidad por lo menos de 5 centímetros, como máximo es súper satisfactorio esta profundidad. Hay equipos que tienen profundidades mayores de 8 centímetros, pero entonces le reducimos la frecuencia o la resolución al equipo. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de mapeos vasculares, lo primero que tenemos que tener claro es que el mapeo vascular nos va a permitir seguir la trayectoria del vaso, principalmente. Nos va a permitir la localización exacta del vaso que nosotros estamos en búsqueda en el momento que pues, vamos a realizar el tratamiento. Y nos va a permitir determinar cuál es la profundidad del mismo. En muchísimos casos, doctores, cuando ocurren obstrucciones vasculares importantes y el paciente ya tiene no solamente la sintomatología patognomónica, que sería el dolor, sino que también tiene signos clínicos de falta de irrigación o hay un retraso en el llenado capilar y a través de digitopresión podemos observar ese retraso del llenado capilar. Esta herramienta de mapeo vascular nos va a permitir con detenimiento, determinación y exactitud poder evaluar en qué tramo de ese trayecto vascular se encuentra esa obstrucción o esa compresión vascular. Nos va a permitir también determinar cuál es la localización de ella, si es una rama principal o ramas colaterales, y nos va a permitir a su vez también determinar la profundidad de la misma. Entonces, nos va a permitir realizar inyecciones ecoguiadas específicamente donde exista la obstrucción vascular. ¿El mapeo vascular es solamente para tratar complicaciones adversas? No. El mapeo vascular es una herramienta imprescindible, para mí ya es indispensable, en el momento de tú realizarle la anamnesis de evaluación clínica al paciente. Se hace un mapeo vascular dependiendo de la zona que tú vayas a tratar o de acuerdo a la planificación que tú hayas realizado para ese paciente, haces este mapeo vascular y en base al mapeo vascular tú realizas los puntos exactos de abordaje en el momento de realizar tratamientos en el área de armonización orofacial. Todos los equipos, doctores, no tienen Doppler, por eso es una herramienta importante para que nosotros podamos decidir pues, invertir en un equipo o en otro. En el área de armonización orofacial, una de mis principales recomendaciones es que el ultrasonido tenga Doppler, que se usa actualmente en la armonización orofacial para evaluar y ayudar a mejorar la seguridad de las inyecciones de materiales compatibles de varias maneras. Principalmente de cuál. Primero, la prevención de complicaciones mejorará al ubicar estructuras vasculares importantes y ubicar los tratamientos anteriores en el área proyectada antes que se realice un nuevo tratamiento. En este caso, esta imagen que les traigo acá, que es de la doctora Patricia Oyoles, cirujano maxilofacial, que se encuentra en la ciudad de Miami, en la Universidad de Miami, con la que tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento en el Craniofacial Research Study Center. Ella observó la transposición de ¿quién? De la arteria y la vena facial. Es decir, donde tenía que estar ubicada mi arteria facial, estaba la vena facial. Entonces, es importante en el momento de nosotros realizar este mapeado vascular, poder localizar estas estructuras y estas herramientas a través del flujo sanguíneo, la presión del flujo sanguíneo, nos van a permitir evaluar si estamos en presencia de una arteria o una vena. Segundo, es posible identificar si el material es biocompatible en el caso de una complicación. En muchísimos casos, nuestros pacientes tienen memoria a corto plazo o por diferentes factores pues no recuerdan qué materiales les colocaron. Entonces nosotros al realizar esta evaluación diagnóstica en el momento de nuestras consultas, de acuerdo a esa imagen ecográfica que nos da, podemos determinar si son materiales reabsorbibles o son materiales simplemente tipo biopolímero, donde nosotros no podemos hacer abordajes clínicos. Y nosotros pues objetivamente poder tomar una conducta y darle una opción, si existe esa opción terapéutica, o educar y explicarle al paciente por qué razón, cuál es la etiología por la cual no se debe realizar un tratamiento. Por supuesto, nos permite determinar las variaciones anatómicas, como en este caso.
Aquí podemos observar también lo que es una ultrasonografía de alta resolución. Esto se hizo también con un Doppler, donde se evalúa el flujo sanguíneo, que haya una continuidad en este flujo sanguíneo, y se evalúa el trayecto completo. En muchísimos casos, para no decirle en un casi 90%, podemos observar que los trayectos de las arterias a nivel facial son trayectos tortuosos. La literatura nos indica, bueno, el trayecto ascendente, la arteria facial es en plano medio, pero cuando nos vamos a la realidad, podemos observar que esa arteria en ciertos tramos ascendentes se profundiza, luego se medializa o se pone en plano medial o medio y luego se pone en plano superficial. Entonces, eso es una herramienta, eso lo podemos determinar en tiempo real solamente con la ultrasonografía. Por supuesto, este es un dispositivo que va a estar constituido por una sonda y un transductor, a diferencia de los otros sistemas. Esta sonda y transductor, todo está pues comprimido o simplemente simplificado a estos equipos que son inalámbricos. Les quiero comentar, doctores, que sin ningún interés ni conflicto de intereses, mejor dicho. Aquí no existe ningún conflicto de intereses en relación a lo que yo comento del equipo. O sea, lo que le estoy comentando específicamente de este equipo en base a mi experiencia. No recibo ningún pago por comentarles en relación a este equipo que, bueno, después de hacer una larga investigación de los equipos disponibles en el mercado, pues decidí adquirir este. Normalmente, doctores, cuando se integra un sistema Doppler a esta sonda, pues por supuesto nosotros vamos a poder observar en la pantalla de color rojo y azul las existencias de vasos sanguíneos que se pueden identificar de manera precisa, y también nosotros podemos determinar la relación anatómica, la adyacencia propiamente anatómica de estas estructuras vasculares con las otras estructuras anatómicas en el área. Como cuando nos enseñaban a nosotros en pregrado esos matices que habían en radiología, lo mismo ocurre acá en el momento que nosotros hacemos el análisis o la evaluación de las escalas de grises o la ecogenosidad en el momento que utilizamos la ecografía. Entonces vamos a poder observar diferentes términos y diferentes escalas de grises que nos van a, o que va a estar directamente relacionada con ese paso de la sonda o la obstrucción completo de la sonda. Entonces, si estamos en presencia de una imagen ecogénica o de ecogenicidad, es la capacidad del tejido o sustancia para reflejar la sonda sonora y producir eco. El aneco es sin eco y aparece una estructura completamente negra cuando estamos en presencia de una imagen anecoica. El hipoecoico es menos reflectante, ¿ok? Y es menor la cantidad de eco que pues por supuesto se va a poder visualizar, y aparece con diferentes tonos grisáceos, inclusive tiende a ser entre gris un poquito más oscuro, no es un gris tan claro. Si estamos hablando de una imagen hiperecoica, es altamente reflectiva, es rica en eco en comparación con las estructuras vecinas, y aparecen como diferentes tonos de grises claros. Y el último término, pero no menos importante, el isoecoico, que suele tener una ecogenicidad similar a los tejidos vecinos. Entonces acá es donde pues cuesta un poquito más realizar el diagnóstico, la diferenciación. La única manera de, por supuesto, calibrar y agudizar la visión, y lo digo porque es lo que recibo de mis maestros en esta área, es hacer ecos diarios. Recuerden que la ultrasonografía o el estudio por imágenes a través de eco es una especialidad médica. Esto no quiere decir que nosotros en el área, por ejemplo, en nuestra área de armonización orofacial, queremos o pretendemos sustituir al especialista en ecografía, pero sí poder tener una visión más amplia y en el tiempo real para poder diagnosticar. Aquellos que nosotros veamos que no está dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, pedir la interconsulta con el médico especialista en ecografía de su confianza. Yo realmente acá en Venezuela me he sentido súper satisfecha y de verdad pues alegre que tenemos profesionales tan de alto nivel como es la doctora Gutiérrez, que está en Valencia, con la que tuve, Elizabeth Gutiérrez, con la que tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento aquí en Venezuela.
y de verdad que es un especialista sin, como dicen, sin desperdicio, porque ella transmite el conocimiento, te incentiva a aprender más de esta área, y esos son los profesionales con los que realmente tienen el conocimiento, quieren compartir el conocimiento y que buscan que tú como profesional sigas creciendo. Entonces, humildemente les digo, esta es un área de mucho estudio como todas las áreas, donde tenemos que entrenarnos diariamente. Esto es un entrenamiento diario, una calibración y un entrenamiento diario de nuestra visión, por lo tanto tenemos que hacer ecografías diarias. En mi caso, ecografía facial. Acá, este es un video tomado en la Universidad de Florida, en el centro, o en el Craniofacial, en el Centro de Investigaciones y Estudios que se encuentra en la Universidad de Miami, en Miami, que está a cargo de esta magnífica cirujana maxilofacial, la doctora Patricia Oyola, que es brasilera, pero actualmente residenciada en los Estados Unidos. ¿Qué les traigo a cotación acá? Aquí está la anatomía en vivo. Esto es lo que nosotros podemos ver en cada aire fresco. Pero el día a día, nuestra realidad no es esta. Entonces tenemos que valernos, mis queridos doctores, de estas imágenes que nos las dan nuestros equipos. Entonces, acá en un bosquejo muy bonito de Clyrus, podemos observar lo que es la piel, esa unión dermoepidérmica que está representada por la franja roja, ese panículo adiposo superficial que está representado por lo que es la franjita verde, el grosor, en este caso, de mi músculo orbicular de los ojos, que está representado por esta franja amarilla, la grasa profunda en mayor representación o en mayor amplitud de la franja, que está representado por el color anaranjado, y por último, mi huesito, que está representado por el color amarillo. Todo esto que está debajo de lo que es el último límite, que sería el tejido óseo, es lo que nosotros llamamos el artefacto. Es una imagen posterior que me da el eco, pero que no significa que está en el paciente. Entonces, son límites que se van a ir determinando, y este tipo de mapeado o de coloración de los planos nos va a permitir ir agudizando e ir delimitando los planos en nuestras ecografías. Este tipo de ecografías nos permite medir y localizar los puntos exactamente. En el momento que tú estás haciendo la ecografía, puedes congelar la imagen y empezar a medir de acuerdo a los límites que tú percibes, empezar a medir los planos y posterior pues rectificar si estás en los planos adecuados o en el campo adecuado. Este es un abordaje bien chévere que les quiero traer sobre una paciente que se realizó un tratamiento a nivel de la región infraorbitaria con ácido hialurónico, pero había un proceso de edema constante, inflamación, inclusive había cierta molestia en el área. Es un caso de Clyrus, se pueden observar los planos. Ya voy a retroceder aquí un momentico para poderles explicar esta parte y ponerle pausa. Ajá. Acá se pueden observar los planos e inclusive vamos a observar más adelante esa imagen hipoecoica en forma de vacuola que da el ácido hialurónico. Nosotros con estas herramientas podemos localizar, ya sea de tratamientos previos o de tratamientos propios de nosotros, evaluar si hicimos la colocación del material, ya sea materiales para bioestimulación, materiales para voluminización, materiales tipo hilos también, lo que son las suturas bioactivas, las vamos a poder localizar y vamos a poder determinar si están en el plano correcto o si están alterando alguna porción vascular o interfiriendo con el flujo. Inclusive por medio de ecografías hemos podido diagnosticar hilos de PDO en planos incorrectos y lacerando las túnicas directamente de las arterias. Entonces hay ciertos hematomas constantes porque hay extravasación sanguínea, y bueno, son extravasaciones sanguíneas que son permanentes por lo menos unos 30 días y se tienen que pues solventar, pero no hay manera de localizarlas sino a través de sonografía. Entonces, el plano rojo va a estar lo que es a nivel de la zona, por supuesto la piel, venimos y tenemos aquí otra vez nuestra grasa,
tenemos el músculo, tenemos la grasa profunda, el panículo adiposo y por último el huesito. Acá está la ubicación, como pueden observar, de las vacuolas que están comprimiendo este ácido hialurónico de alta reticulación que se infiltró en la zona infraorbitaria, que aparte de que, por supuesto, va a hacer un sobrecontorneado del área, va a hacer una presión del área que genera dolor, no significa que está obstruyendo un vaso importante, porque por aquí vamos a observar lo que es la arteria infraorbitaria, que está acá. Ella está diciendo, aquí estoy yo, mire dónde está lo que es la vacuola, en este caso de ácido hialurónico, aquí está, ¿ve? Arteria infraorbitaria, aquí el foramen, aquí está la vacuola del ácido hialurónico que está haciendo la presión y adicional, estéticamente la paciente se comprometía. Hay una alteración y eso también lo podemos nosotros observar por medio de ecografía. ¿Por qué? Porque vamos a observar que hay edema, hay infiltrado inflamatorio importante y hay una alteración del flujo linfático de la zona que al estar alterado pues causa un edema, ya sea agudo e inclusive en muchos pacientes crónicos, es de larga data, de mayor de 15 días. Aquí tenemos la luz bella de mi arteria infraorbitaria y se procede a hacer una punción ecoguiada con el objetivo principal de llegar directamente a esa vacuola de ácido hialurónico para poder ser hidrolizada, en este caso, ¿con quién? Con mi enzima hialuronidasa, que va a ser la hidrolización de lo que es. Aquí está la aguja, lo que pueden observar, esta imagen más hiperecoica, que es la aguja, va directamente a la vacuola de ácido hialurónico para realizar la infiltración de la hialuronidasa con exactitud donde se encuentra el ácido hialurónico. Un ácido hialurónico ubicado, infiltrado en un plano profundo, comprimiendo lo que es la luz del vaso, este vaso tan importante como es la salida importante de este vaso o este vaso troncular, como es la arteria infraorbitaria. Después de unos minutos se vuelve a hacer la ecografía, por supuesto, estos procesos de hidrólisis tienen su tiempo, nosotros podemos observar pues una mejoría considerable, pero la literatura reporta que el proceso de hidrólisis de la hialuronidasa, es decir, la eliminación, la degradación del ácido hialurónico por esta enzima, va desde 3 horas hasta inclusive 72 horas, entonces tiene una vida activa esa hialuronidasa. A nivel frontal, aquí podemos observar también estos planos muy bonitos determinados, observamos lo que es, vamos desde arriba hacia abajo, lo que es la piel, la unión dermoepidérmica. Esa unión, doctores, dermoepidérmica, da una banda que actualmente se conoce como SLEP. Esa banda nos va a permitir a nosotros, al nosotros poder medirla, nos va a poder determinar en el paciente el grado de fotoenvejecimiento que tenga el paciente. Entonces, nosotros con objetividad podemos planificar tratamientos superficiales o tratamientos tópicos, dependiendo de ese grosor de esa banda SLEP. Es decir, si yo quiero planificarle tratamientos químicos o abrasivos mínimamente, tipo peeling, yo al saber o al correlacionar el ancho o la amplitud de la banda, voy a poder determinar inclusive qué tipo de ácido se va a utilizar, ya sea que lo hagan ustedes o trabajen de la mano con una dermocosmiatra. Entonces, es una herramienta diagnóstica importante. También me va a permitir determinar el gruesor de los panículos adiposos. Si yo someto a un paciente a tratamientos que estén directamente o que tengan como principio activo el abordaje de este tejido graso, yo voy a poder hacer una ecografía previa, voy a poderla grabar porque es otra herramienta que te va a permitir grabar las ecografías, te va a permitir grabar las imágenes y tú vas a tener una herramienta diagnóstica para determinar si estás obteniendo resultados después de X tiempo de acuerdo al tratamiento. Entonces, yo tengo una imagen antes del tratamiento, puedo obtener una imagen durante el tratamiento y puedo tener una imagen después del tratamiento, normalmente 21 días después. Y en base a esto, yo medir el grosor, en este caso, del tejido graso. Tenemos en una franja azul muy linda lo que es el músculo frontal,
por supuesto, la fascia subfrontalis, lo que tenemos también el tejido conectivo laxo, o también conocido como tejido conectivo areolar, a nivel de la zona frontal, y mi hueso, que sería mi último tramo a nivel de esta área. Este es un caso súper chévere que fue reportado sobre una paciente que tenía un dolor importante en el área. En primera instancia, el profesional tratante pensó en una obstrucción porque realizó una infiltración a nivel de la zona glabelar, una zona tan álgida, una zona tan delicada, que bajo mi criterio clínico es algo muy personal, en base a, pues, a las experiencias y a lo que he estudiado, es una zona que no debe abordarse con materiales voluminizadores. Presentó una compresión importante que causó un edema a nivel frontal de la paciente con dolor importante, lo que llevó como necesidad realizar tratamientos o realizar diagnóstico por medio de ultrasonografía para evaluar qué es lo que está ocurriendo en ella. Entonces se observa esta línea hiperecoica, es mi hueso frontal, todo esto es artefacto, y acá todos estos circunscritos son los acúmulos de ácido hialurónico que no solamente estaban a nivel de la región glabelar, sino por compresión y por supuesto por presión osmótica, lleva hacia las zonas superficiales o la zona más superior a nivel del músculo frontal, causando también compresión de ¿quién? De la supertroquear. ¿Y qué es lo que pasa aquí en este caso que es bastante interesante? Que por supuesto yo tengo mi arteria superficial, pero también tengo ramificaciones de la misma que se anastomosan acá, ¿ve? Arteria supratroquear, voy a poner pausa aquí para que puedan ver, y retrocedo un poquito. La arteria supertroquear con ramas colaterales de las mismas, y hace que esta infiltración o inoculación de ácido hialurónico comprima esta arteria tan importante, disminuyendo el volumen de irrigación de la zona. Por lo tanto, inclusive cuando se hacía una digitopresión, se observaba un retraso en el llenado capilar importante que te llevaba, por medio de esas técnicas clínicas, te llevaba a pensar en una obstrucción vascular de esta arteria. ¿De quién? De la arteria supertroquear. No ocurría esto, ocurría, gracias a Dios, que había una compresión, pero que estaba causando, por supuesto, una disminución del flujo sanguíneo. Pueden observar estas imágenes que son hipoecoicas, con cierta forma ovalada, no tan redonda, pero ovalada, que es propia de ácido hialurónico, y se tenía que realizar, por supuesto, la hidrólisis o la eliminación de este material para aliviar al paciente. Entonces, esta es la utilidad de lo que es el ultrasonido para poder hacer tratamientos vasculares seguros en el momento, y más si hay todavía clínicos que realizan abordaje a nivel de la región glabelar, que para mí es una zona muy delicada. Este es un estudio muy reciente que está pues también recién publicado, que habla sobre el nuevo conocimiento de las arterias glabelares. Es un estudio de disección y un estudio de tomografía computarizada tridimensional. Estudios bien interesantes, doctores, porque en este estudio se encontró que existen nuevos sistemas arteriales, e inclusive se estudiaron alrededor de 180 especímenes, cabezas, y se encontró que existen nuevos sistemas arteriales, nuevas variaciones de sistemas arteriales, donde a nivel de la región glabelar y lo que es el dorso nasal, se pudiesen encontrar prolongaciones de ¿quién? De la arteria nasal dorsal central, de las paracentrales, de las dorsales inversas y, por supuesto, el sistema de la troclear, y en muchísimos casos con una alta incidencia, si no me equivoco, fue un 24% de sistemas bilaterales de la arteria supratroquear. Si estamos en un paciente en vivo, la única manera de tú poderlo diagnosticar en el momento es haciendo una ultrasonografía de alta frecuencia. Es la única manera. Si tú vas a abordar, ya sea con hilos PDO o inclusive vas a hacer infiltraciones con toxina botulínica,
puedes hacer un mapeo vascular previo para determinar y saber en qué piso anatómico tú estás y poder hacer los abordajes de manera segura, evitando las menores complicaciones como son los hematomas, pero tan importantes y son tan temidas por nuestros pacientes. Ay Dios, yo estoy súper emocionada aquí, estoy atrasada. Aquí se hizo un abordaje en este entrenamiento que les dije en la Universidad de Miami, en Caer Fresco, se hace un abordaje a nivel del área de mentón. Estoy en compañía de la doctora Elizabeth, ella es española, médico estético, hicimos un abordaje. Permite aumentar el rango de bioseguridad en el tratamiento que estamos realizando en el tercio superior facial y podemos visualizar el plano exacto donde estamos colocando el material voluminizador. Esta fue pues un tratamiento ecoguiado de material voluminizador a nivel del mentón. Entonces lo principal que teníamos que tomar en cuenta era que no colocarlo directamente a nivel del mentoniano porque, por supuesto, por la fuerza del mentoniano iba a empezar a hiperfuncionar y a desplazar el material. No solamente materiales voluminizadores, también podemos hacer el tratamiento con hilos PDO, se ubica a nivel la arteria facial en su trayecto ascendente y podemos ubicar el plano específico del hilo, en este caso pues con su vehículo que es la aguja, que es la que me va a dar la imagen hiperecoica. Al yo poder ubicar que estoy en un plano correcto, lejos de la arteria, pues yo inicio con seguridad a colocar y ubicar mi hilo PDO sin ningún riesgo de hematomas, sin ningún riesgo de sangrado y pues de manera satisfactoria para el paciente. Estos son múltiples depósitos de ácido hialurónico, 2 de estos depósitos anecoicos que se ven negros, pues mucho más negros, y otros hipoecoicos. Depósito único hipoecoico de forma volada de ácido hialurónico, que lo pueden observar ahí donde está la estrellita. Este es el característico, lo que nosotros llamamos tormenta de nieve, que es característico de lo que es la silicona, de lo que son los biopolímeros. Esto es característico de la imagen ecográfica de lo que es la tormenta de nieve. Esto es más o menos lo que es la imagen de ultrasonografía, pero en este caso ilustrada, para ir calibrando, ir localizando a nivel de la ecografía los planos a nivel de la mucosa oral. En este caso, pues este caso es bien interesante porque previamente le inyectaron, este es un caso reportado por Leoni, previamente se le había inyectado polietilmelacrilato a esta paciente, y tan famoso PMMA, y después que le inyectaron el ácido hialurónico en las comisuras de la boca, desarrolló una respuesta inflamatoria. Esta fue una respuesta inflamatoria tardía. Esa respuesta inflamatoria tardía abarcó labio superior, mentón, respondieron a ese material. Entonces, por eso es tan importante realizar evaluaciones previas y saber que si el paciente tiene biopolímeros, no podemos hacer abordajes del mismo. Okay, la imagen de ultrasonografía de polimetilmetacrilato también es muy similar a lo que es ese mapeado de nieve. Entonces, doctores, importante aquí. Con la ultrasonografía orofacial podemos valorar lo que es el grado de envejecimiento cutáneo, por lo que les comentaba, esa banda hipoecoica subepidérmica, también conocida como SLEP, cuyos cambios son notorios y nosotros podemos determinar qué tipo de tratamiento de rejuvenecimiento podemos utilizar para este paciente, porque podemos determinar el fotoenvejecimiento de una manera objetiva. Inclusive con esta SLEP nosotros podemos determinar si el paciente en toda su vida ha usado protector solar o es un paciente que se ha sometido al sol o tuvo décadas de 20 a los 35 sometiéndose al sol, porque son bandas más amplias de fotoenvejecimiento. La utilización de la ecografía en la armonización orofacial ayudará además a valorar la grasa localizada en ciertas zonas. Se puede utilizar el ultrasonido para medir y localizar el espesor graso antes y después de los tratamientos, algo fundamental para obtener un resultado óptimo. Muchas personas que se han sometido a tratamientos en el área estética y armonización orofacial no recuerdan qué sustancias o materiales se han infiltrado o implantado en su rostro. Normalmente son pacientes que se han hecho tratamientos hace años y no lo recuerdan.
La ecografía facial servirá para aportar información fundamental para poder identificar el tipo de material, la localización precisa del material en tratamientos anteriores. Esto es siempre, doctora. Si son biopolímeros, nosotros vamos a poderlos diagnosticar e identificar, porque normalmente dan imagen. Es una clara utilidad lo que es el ultrasonido de la consulta de armonización orofacial, permite obtener la máxima información sobre la anatomía y todo aquello que está sucediendo en estas capas internas de la piel. Con esta información que aporta esta herramienta tan importante, el clínico va a poder tomar mejores decisiones, va a poder trabajar de manera segura y, por supuesto, lo que les decía al comienzo de esta palestra, vamos a poder mejorar los resultados en el paciente. Vamos a trabajar de manera más segura. A ver este videíto. Aquí podemos evaluar la ubicación exactamente de lo que es la cánula en el momento de realizar la infiltración. Observen acá cómo se realiza la infiltración del ácido hialurónico y me va a dar la imagen, ya van a poder observar, yo les voy a decir cuándo. Estoy aquí, aquí viene la cánula y aquí inicio yo de manera retrógrado, hago un bolo, que lo van a poder observar ahorita, y de manera, aquí va, aquí estoy dejando el material. Esto que ustedes están observando acá, que está cayendo, es el material y de manera retrógrada, inclusive podemos evaluar el trayecto, si es un trayecto continuo. Se hizo la evaluación anatómica o el mapeo primario, evaluamos esa arteria labial, si había anastomosis, en este caso no había anastomosis, seguidamente se realiza lo que es infiltración, en este caso del material voluminización, como es el ácido hialurónico, para seguidamente obtener el resultado de manera segura. Aquí tenemos el resultado, la paciente con una inflamación inmediata, pues normal, pero una paciente que va a estar libre de hematomas porque hicimos la infiltración. En este caso fue híbrida, tanto con agujas como con cánulas, pero pudimos ubicar exactamente dónde estaba la arteria y no perforamos la túnica arterial y evitamos esa extravasación sanguínea que nos iba a dar como resultado un hematoma seguro. ¿Qué podemos concluir? Bueno, el examen de ultrasonido es una herramienta importante para mejorar la seguridad de los tratamientos, no solamente en la bioplastía orofacial, sino los tratamientos en la armonización orofacial. Podemos hacer tratamientos ecoguiados de toxina botulínica, podemos hacer tratamientos ecoguiados de bioestimuladores, tipo hidroxiapatita cálcica, Sculptra. Podemos hacer también tratamientos guiados de hilos entre la gran gama de tratamientos o materiales que tenemos a nuestra disposición actualmente. Se puede identificar la cantidad, la ubicación, la profundidad de los materiales inyectados. Para mí esto es una herramienta importantísima para nosotros. Y es inclusive esto nosotros lo podemos colocar en las historias de nuestros pacientes. Colocar la cantidad que se infiltró, en qué plano se infiltró y exactamente en milímetros podemos colocar en qué milímetros de ese plano o de esa área anatómica se infiltró o se trató ese paciente. También, aparte de las fotografías del antes y el después, vamos a poder tener en nuestra historia de nuestros pacientes las imágenes ecográficas antes, durante y después de los tratamientos. Previa preparación se hace posible una administración intralesional precisa de hyaluronidasa, si así lo amerita el caso. Como prevención, la ecografía dúplex, o también conocida como el ultrasonido Doppler, se puede utilizar para identificar estructuras vasculares en áreas que nosotros hemos planificado o hemos propuesto para realizar. Y las sondas pequeñas con conexiones directas
a tablets, como es en este caso, que es una sonda pequeña, pero que tiene una conexión directa a tablets o simplemente a teléfonos inteligentes, pues cada vez van a estar más disponibles en el mercado y van a estar a precios más razonables para nosotros los profesionales. Bueno, esta es una imagen que les traigo yo. Esto fue, mira, aquí está la fecha. El 20 de febrero del 2020. Eso fue antes de pandemia. Yo llegando a Venezuela y decretaron pandemia, nos salvamos. En la Universidad Federal de Sao Paulo, en la Escuela Paulista de Medicina, aquí fue donde me inculcaron este deseo de seguir aprendiendo de esta área. En el Departamento de Diagnóstico por Imágenes y Resonancia Magnética. Mucho que agradecerle a Brasil, de verdad que sí. Aquí están mis contactos y mis redes sociales y bueno, quedo a su disposición. A ver, mis queridas anfitrionas. Muchísimas gracias, muy interesante todo. Aquí andamos, aquí andamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo, porque creo que estaban como muy entretenidas porque bastante interesante. Ajá, por aquí. La doctora Yajaira Hernández, excelente, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora Yajaira. Un beso hasta Mérida, mi Mérida amada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No puede ser que, por favor, preguntas? Muy interesante, me encantó. Gracias, Juliana, muy interesante. Yo creo que la gente también va a internalizar un poco y bueno, ahí seguiremos atentos a sus inquietudes, ¿no? Sí, muy interesante este equipo. Nosotros en los cursos que compartimos siempre decimos que esta tecnología es importantísima en el diagnóstico y en caso de que ocurra una complicación, obviamente también es sumamente importante tenerla porque va a ser más fácil abordar la complicación. Entonces, obviamente, creo que la información que hemos dado está bien guiada, pero obviamente es muy necesario hacer este tipo de aprendizaje de estos equipos porque, como siempre lo decimos, el que quiere entrar en esta área y entrar en los rellenos, tiene que invertir en tecnología y en estudios. Así es cierto. Bueno, quedo a ustedes, mis queridas colegas, si hay alguna pregunta. Si podría informar nuevamente el nombre del equipo. El equipo que yo estoy utilizando es el Clairus L20 HD3. Es el último de Clairus. Actualmente acá en Venezuela lo comercializa Sofrimedic. Bueno, es una marca canadiense. Pregunten por el costo, llamen a Sofrimedic. Y ahí la comercialización directa con ellos. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, darle las gracias a la doctora Juliana, de verdad, muy bueno, encantadísima con la conferencia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, a toda nuestra gente que nos sigue. Edma, feliz noche.